Continuamos con esta segunda parte de la clase de transporte de gases. Vamos a comenzar hablando ahora de transporte de oxígeno. Si hablamos de transporte de oxígeno, vamos a ver que la principal forma de transporte de oxígeno va a ser unido a la hemoglobina. El 99% del oxígeno se transporta unido a la hemoglobina y solo un 1% es disuelto. El disuelto va a ser directamente proporcional a la presión parcial del oxígeno. Aproximadamente se transportan 0,2 a 0,3 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Y lo que todos los valores que estamos hablando antes de la presión de oxígeno arterial, eso lo determina el oxígeno disuelto. Ahora bien, unido a la hemoglobina, se transporta el 99%, habíamos visto. Tenemos como dato que, ya de la unidad de sangre y datos de libros, que un decilitro de sangre contiene 15 gramos de hemoglobina. Es lo que conocemos como la hemoglobinemia. Esa hemoglobina obviamente está dentro de los eritrocitos. Y cada gramo de hemoglobina puede transportar 1,34-1,36 mililitros de oxígeno. Esa es la capacidad de transporte. O sea, la hemoglobina, si estuviera toda como oxihemoglobina, podemos decir que cada gramo de hemoglobina transporta 1,34-1,36 mililitros de oxígeno. En total, haciendo acá una regla de 3, vemos que si un decilitro de sangre contiene 15 gramos de hemoglobina y cada gramo transporta esta cantidad de oxígeno, vamos a ver que en un decilitro de sangre se están transportando 20 mililitros de oxígeno. Eso es lo que se puede llegar a transportar de oxígeno en sangre arterial, cuando prácticamente casi toda la hemoglobina está como oxihemoglobina. Bien, vamos a ver ahora la curva de disociación de la hemoglobina. Inicialmente, cuando uno se encuentra con un gráfico así, tiene que ver qué le dicen los ejes. O sea, en este caso vamos a ver la saturación de la oxihemoglobina, o sea, qué porcentaje de hemoglobina se encuentra oxigenada, se encuentra combinado con el oxígeno a diferentes presiones parciales de oxígeno. Entonces aquí podemos ver el comportamiento que sigue. Uno a lo mejor podría pensar, bueno, a mayor presión de oxígeno, mayor saturación, y esto podría tener un comportamiento lineal, ascendiendo, pero linealmente. Sin embargo, el comportamiento tiene una forma que se llama sigmoidea. Esto imaginemos que podría venir de un experimento donde uno podría tener diferentes tubos con glóbulos rojos que tienen a su vez hemoglobina y es sometida a diferentes presiones de oxígeno. Entonces uno va viendo, bueno, qué porcentaje de la hemoglobina está combinada con el oxígeno. Y va viendo, cuando la presión de oxígeno es 20, se va a combinar tanto, cuando es 40 tanto, y así sucesivamente. Lo que podemos ver es que va a llegar un punto donde está en alrededor de 100, donde ya prácticamente se satura. Por más que siga aumentando la presión de oxígeno, acá ya toda la hemoglobina va a estar combinada con el oxígeno. Las presiones de oxígeno, si nosotros recordamos, en la sangre arterial estamos hablando de 95 de presión oxígeno. A esto le corresponde un porcentaje de saturación que es prácticamente del 100%. O sea, en este porcentaje, en esta presión de oxígeno, prácticamente toda la hemoglobina se va a encontrar como oxihemoglobina. En algunos libros van a encontrar que es de 97%, 99%. Siempre hay un pequeño porcentaje de hemoglobina que poseen los individuos, ¿no? que no va a estar con posibilidades de combinarse con el oxígeno, ya sea porque se encuentra como metahemoglobina o unida a monóxido de carbono.
Generalmente en la ciudad hay mucha contaminación con monóxido de carbono y siempre puede haber un 1% o 2% de la hemoglobina con monóxido de carbono. En el caso de los fumadores, este porcentaje puede ser mayor, puede tener hasta un 5, un 10% de su hemoglobina que no se va a poder combinar con el oxígeno. Pero lo concreto es que en los 95 milímetros de mercurio de la presión de oxígeno, como hay en la sangre arterial, prácticamente toda la hemoglobina va a estar como oxihemoglobina. En sangre venosa tenemos una presión de oxígeno de 40. Acá va a corresponder un porcentaje de saturación que, bueno, en el gráfico no se llega a vislumbrar bien, pero que en todos los textos está, que es del 75%. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la variación entre la sangre arterial y la venosa es de un 25% de saturación. O sea, en sangre arterial está saturada casi un 100% y en sangre venosa un 75% de la hemoglobina va a estar como oxihemoglobina. Bueno, acá podemos ver en otro gráfico sacado de un texto, también la curva de disociación de la oxihemoglobina. Acá también tenemos las presiones de oxígeno, el porcentaje de saturación. Acá está marcada la sangre oxigenada en las arterias sistémicas y la sangre desoxigenada en las venas sistémicas. Este sería el promedio de las venas sistémicas en reposo, y cuando el músculo está en actividad, la sangre desoxigenada que llega a las venas sistémicas puede tener un valor bastante más bajo, ¿no? Por lo menos la sangre desoxigenada que viene de las venas del músculo que está en actividad. En algunas situaciones vamos a ver que la hemoglobina puede cambiar su afinidad por el oxígeno. Tomemos la curva de disociación de la oxihemoglobina, vamos a ver que la tenemos acá marcada en azul. Ahora bien, decimos que cuando disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la curva se va a desplazar hacia la derecha. Esta situación se da cuando hay una disminución del pH, un aumento del difosfoglicerato, que es un metabolito de la glucólisis anaeróbica intraeritrocitaria, un aumento de la temperatura y un aumento del dióxido de carbono. En estas ocasiones la curva, el comportamiento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno hace que la curva se desplace hacia la derecha. Acá podemos ver que, por ejemplo, a una presión de oxígeno de 50, si comparamos la curva punteada de rojo con la de azul, va a haber menos saturación a esta presión de oxígeno. Esto es porque hay menos afinidad por el oxígeno. Esto es conveniente porque cuando la hemoglobina pasa por algún tejido que está siendo metabólicamente muy activo y donde se producen estas series de modificaciones que estamos viendo del pH, la temperatura, entonces la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno y cede el oxígeno con mayor facilidad. Desplazamiento hacia la derecha nos está demostrando que disminuye la afinidad por el oxígeno y que por lo tanto lo cede con mayor facilidad. Ahora bien, cuando se dan las situaciones inversas, vamos a ver un comportamiento que decimos que la curva se desplaza hacia la izquierda, que es lo que vamos a ver con la línea punteada de verde. En este caso, tomemos de vuelta la presión de oxígeno de 50, vamos a ver que hay mayor porcentaje de saturación. La hemoglobina está más saturada y tiene más afinidad por el oxígeno. Esto se puede dar en algunas situaciones donde se produzca esto, por ejemplo, en la hipoxia de altura se puede dar, donde en esas circunstancias la hemoglobina gana afinidad por el oxígeno. También la hemoglobina fetal, si uno la compara con la materna, está desplazada hacia la izquierda, tiene mayor afinidad para en cierta medida lograr que el oxígeno se desplace desde los vasos maternos hacia la hemoglobina
fetal. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de las presiones de oxígeno en sangre arterial y venosa, cómo variaba el porcentaje de saturación con oxígeno de la hemoglobina, pero no estamos viendo la cantidad de oxígeno que se transporta en la sangre. Para eso, en primer lugar, tenemos que calcular cuál es la capacidad de transporte de oxígeno. Para todo este análisis vamos a dejar de lado la cantidad que se transporta disuelta, que eso sabíamos que era aproximadamente un 1%. Lo vamos a considerar en este momento despreciable y vamos a abocarnos para la explicación a lo que es el transporte unido a la hemoglobina. Entonces, calculamos la capacidad de transporte de la hemoglobina. Esto va a ser igual a la concentración de hemoglobina en sangre, la hemoglobinemia, que va a estar dada en gramos por decilitro, es la concentración de hemoglobina en la sangre, que obviamente va a estar dentro de los glóbulos rojos, ¿no? Por la cantidad de oxígeno que se puede unir a un gramo de hemoglobina. O sea, vamos a tener sujeto normal, que no tiene ningún tipo de anemia, va a tener una hemoglobinemia aproximada de 15 gramos por decilitro. A esto lo multiplicamos por la cantidad de oxígeno que se puede unir a un gramo de hemoglobina. O sea, tenemos 15 gramos por decilitro y cada gramo se puede llegar a unir a 1,36 mililitros de oxígeno. Vamos a ver que la hemoglobina puede llegar a transportar 20 mililitros de oxígeno por cada decilitro de sangre. Esta es la capacidad de transporte de la hemoglobina, de oxígeno por la hemoglobina, la capacidad de transporte de oxígeno por la hemoglobina. Ahora bien, vemos que no siempre la hemoglobina se encuentra totalmente ocupada con oxígeno, totalmente saturada, sino que a veces hay un porcentaje de hemoglobina que se encuentra combinado con el oxígeno. Entonces, eso lo vamos a tener que calcular con la fórmula de contenido de oxígeno, que va a depender de la capacidad, que lo habíamos calculado antes, y del porcentaje de saturación de la oxihemoglobina. En sangre arterial vamos a ver la capacidad calculada acá, va a ser de 20 mililitros por decilitro, y como se encuentra 100% saturada por el oxígeno, la capacidad de transporte va a ser esta, va a ser el total. O sea, se puede llegar a transportar 20 mililitros por decilitro unido a la hemoglobina, y en sangre arterial va a estar saturado este transporte. En sangre venosa, la capacidad de transporte sigue siendo la misma, pero como el porcentaje de saturación estamos hablando que es del 75%, solo el 75% de estos 20 mililitros por decilitro van a estar ocupados. O sea, va a haber solo un 75% de oxihemoglobina, y esto se va a ver reflejado en un menor contenido de oxígeno en sangre venosa. Entonces, el contenido de oxígeno en sangre arterial vemos que en condiciones normales es de 20 mililitros por decilitro, y el contenido de oxígeno en sangre venosa va a ser de 15 mililitros por decilitro. Acá ya podemos ver que por cada decilitro de sangre que atraviesa los capilares sistémicos son cedidos 5 mililitros de oxígeno. ¿Sí? Este es un dato importante para lo que después vamos a ver cómo es el consumo de oxígeno. Bueno, acá hay un par de gráficos, de este tipo de gráficos hay muchos en los libros, para tratar de analizar una cosa. En primer lugar, el contenido de oxígeno con una hemoglobinemia, fíjense cómo va variando con una hemoglobinemia de 15, una hemoglobinemia de 10, una hemoglobinemia de 7,5, y en este hipotético caso que no hubiera nada de hemoglobina, no hubiera glóbulos rojos, es
lo que se estaría transportando disuelto, ¿no? O sea, es muy poco lo que se transporta disuelto. Fíjense que recién acá muestra que incluso con una presión de oxígeno de 600, ¿no? Que es un disparate, el contenido no llega ni por asomo a lo que llega con una presión de oxígeno de 100 con una hemoglobinemia de 15. Entonces acá estos gráficos son para sentarse y analizar. ¿Por qué? Porque vemos con una presión de oxígeno, diferentes presiones de oxígeno, cómo va variando el contenido de oxígeno en distintas situaciones de hemoglobinemia, y a su vez acá vemos el porcentaje de saturación de la hemoglobina. O sea, en el gráfico de la derecha es una situación similar. Acá vemos nos pone con una hemoglobinemia de 15 y con una hemoglobinemia de 10. Se calcula también en estos casos el contenido de oxígeno. Y fíjense, o sea, en sangre arterial con una hemoglobinemia de 15 tenemos los 20 mililitros por decilitro, pero cuando ya calculamos el contenido de oxígeno con una hemoglobinemia de 10 gramos por decilitro, o sea, esto equivale a un individuo que perdió prácticamente, imaginemos una anemia, y perdió un tercio de sus glóbulos rojos. Esto lo podíamos ver, un individuo que, por ejemplo, tiene 36 de hematocrito normalmente, en alguna especie puede ser un valor normal un poco bajo, bueno, pasa a tener 24 de hematocrito, ¿sí? Perdió también su hemoglobina en un tercio. Bueno, acá es la capacidad, acá está el contenido, cae obviamente su capacidad de transporte y va a caer el contenido en sangre arterial. Y cuando vemos qué pasa en la sangre venosa, también va a caer. Hay una variable importante que se usa mucho, sobre todo en lo que es fisiología del ejercicio, que es el consumo de oxígeno. Consumo de oxígeno, que estas son abreviaciones internacionales, ¿no? Se lo conoce como VO2. Este consumo de oxígeno lo podemos calcular como el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces acá, antes de seguir con esto, detengámonos un poco. O sea, si uno quisiera saber cuánto oxígeno se está consumiendo todos los tejidos, uno necesita dos cosas. Una es saber la diferencia arteriovenosa de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno hay en sangre arterial y cuánto oxígeno hay en sangre venosa, por un lado. Ahí ya esa diferencia va a ser muy útil. Pero además de esa diferencia, uno necesitaría saber el consumo de oxígeno, uno lo tiene que medir en una variable que es el tiempo. O sea, porque uno puede decir, bueno, se consumen 100 mililitros de oxígeno, pero bueno, ¿en cuánto tiempo? Entonces, la otra variable va a ser, además de saber esta diferencia arteriovenosa, va a ser saber cuánta sangre está pasando por todos los tejidos en, por ejemplo, un minuto. La cantidad total de sangre que va a estar pasando por todos los tejidos en un minuto va a ser igual al gasto cardíaco. ¿Sí? O sea, el circuito cardiovascular es un circuito cerrado. Y si nosotros nos paramos en este punto, que son todos los capilares, una sección de todos los capilares sistémicos, la cantidad de sangre que esté pasando por este punto, que son todos los capilares sistémicos, va a ser igual a la cantidad de sangre que es eyectada por el ventrículo izquierdo en un minuto. O sea, el gasto cardíaco va a ser igual al flujo sanguíneo de todos los capilares sistémicos por minuto. Con estos dos datos ya estamos en condiciones de calcular el consumo de oxígeno de un sujeto en un determinado tiempo. Entonces, la diferencia arteriovenosa la calculamos como contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno, y vamos a ver un ejemplo.
Estos ejemplos son con valores tomados de los libros como el Guyton. ¿Sí? En general en todos los libros manejan estos valores, estos mismos valores. Consumo de oxígeno va a ser igual. Si el gasto cardíaco es de 5 litros por minuto, por la diferencia arteriovenosa, que como vimos antes en un sujeto normal con una hemoglobinemia de 15 gramos por decilitro, va a ser de 5 mililitros por decilitro. Entonces tenemos que por cada decilitro de sangre que pasa a los tejidos, son captados 5 mililitros de oxígeno. Si sabemos que pasan 5 litros de sangre por los tejidos durante un minuto, nos va a dar este valor, 250 mililitros por minuto. Acá están pasados las unidades, o sea, este litros y este decilitros, uno los puede pasar para que estén los dos en litros o los dos en decilitro y cancelarlos, y nos va a quedar entonces estas unidades, mililitro y minuto. Este valor de 250 mililitros por minuto es el consumo de oxígeno, estos son datos de libros de humanos, pero de una persona en reposo. El consumo de oxígeno puede llegar a aumentar en ejercicio 20-40 veces. Acá hay algo importante. Esta diferencia arteriovenosa se puede incrementar, pero nunca 20 a 40 veces. Puede a lo mejor incrementar un poco, se puede llegar a duplicar en todo caso, pero para satisfacer todo ese consumo de oxígeno va a tener que aumentar muchas veces el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, como vimos, puede llegar a aumentar 10, 15, 20 veces. Pero bueno, más de esto van a ver en lo que es fisiología del ejercicio. Hay un efecto que se da con el transporte de oxígeno, que es el efecto Bohr. Para no confundirlo con otro efecto que vamos a ver más adelante, el efecto Bohr lo tenemos que pensar desde la siguiente pregunta, ¿sí? Que sería, ¿cómo afecta el dióxido de carbono el transporte de oxígeno? Esto ya habíamos visto, que el dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces este efecto Bohr dice que en los capilares tisulares el aumento de la concentración de dióxido de carbono disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hay una mayor facilidad para ceder el oxígeno. A su vez, en los capilares alveolares, la disminución de la concentración de dióxido de carbono aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y hay una mayor captación de oxígeno alveolar. O sea, el efecto Bohr es beneficioso, ¿no? Lo que explica, porque los capilares tisulares donde hace falta oxígeno se cede más fácil el oxígeno, y en los capilares alveolares donde va a ser necesario captar el oxígeno hay una mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y lo va a captar más fácil. Respecto al transporte de dióxido de carbono, acá vamos a ver que disuelto se transporta un 7%, algo más que lo que pasa con el oxígeno. Combinado como bicarbonato ácido carbónico el 70%. Esta es la principal forma de transporte del dióxido de carbono. Y también puede transportarse combinado como compuestos carbamínicos en un 23%. Bueno, acá vamos a ver estas tres formas de transporte. Como bicarbonato, que vemos que de los tejidos, dióxido de carbono ingresa a los eritrocitos y se va a combinar con agua para
formar ácido carbónico. Esta reacción es catalizada por la enzima anidrasa carbónica y justamente por eso ocurre dentro del eritrocito, porque no se encuentra libre en plasma la enzima, sino que se encuentra dentro de los eritrocitos. Ese ácido carbónico se va a disociar en un protón y en bicarbonato. El bicarbonato va a ser lo que se conoce como shift con el cloro. Se va a intercambiar. El bicarbonato va a salir al plasma y para mantener la electroneutralidad va a ingresar cloro. O sea que tenemos que el 70% se transporta como bicarbonato. El bicarbonato va a encontrarse en el plasma, pero se va a sintetizar en el interior de los eritrocitos por la presencia de la enzima anidrasa carbónica. El 23% del dióxido de carbono también viene de los tejidos, pasa al plasma y va a ser compuestos carbamínicos. ¿Qué es un compuesto carbamínicos? Es la unión del dióxido de carbono al grupo amino de las proteínas. Esta unión al grupo amino se da principalmente con la hemoglobina y principalmente con la hemoglobina desoxigenada. O sea, la hemoglobina al desoxigenarse, al ceder su oxígeno, va a estar más afín a captar el dióxido de carbono, a combinarlo con los grupos aminos y a formar compuestos carbamínicos. A su vez, el protón que se produce de la disociación del ácido carbónico en bicarbonato y protón, este protón va a ser captado por la hemoglobina. O sea, la hemoglobina que cede el oxígeno tiene también mayor facilidad para captar protones. Este es un rol muy importante que cumple la hemoglobina, ya que es uno de los principales sistemas buffer sanguíneos. Va a amortiguar lo que podría ser un descenso importante del pH, captando estos protones y formando lo que va a ser la hemoglobina reducida. Y el 7% restante se encuentra disuelto en el plasma. Estas son las formas como se transporta el dióxido de carbono. Bueno, resumiendo lo que pasa con el dióxido de carbono, vemos que sangre arterial habíamos visto que la presión de dióxido de carbono era de 40 y en sangre venosa de 46. Hay una diferencia de presión que no es tan grande como lo que pasaba con el oxígeno. Hasta ahora no hablamos de cantidades, de contenido de dióxido de carbono que se transporta. Acá están los valores que vamos a encontrar en sangre arterial de compuestos carbamínicos, de bicarbonato y de dióxido de carbono, ¿no? Los valores del contenido de dióxido de carbono que se transporta cada uno de estos sistemas, sangre arterial y venosa. No es necesario saber estos valores en sí, entrar en detalle, sí lo que uno puede ver como los valores totales. O sea, estos en definitiva se corresponden a los porcentajes que vimos. Y cuando vemos de totales, vemos que en sangre venosa se transportan 52 mililitros de dióxido de carbono por cada decilitro de sangre y 48 mililitros de dióxido de carbono por decilitro en sangre arterial. O sea, hay una diferencia arteriovenosa de dióxido de carbono que es de 4 mililitros por decilitro. Hay otro efecto que, para diferenciarlo del efecto Bohr, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el oxígeno al transporte de dióxido de carbono? En este caso estamos hablando de transporte de dióxido de carbono. Y este efecto se llama efecto Haldane. El efecto dice: en los tejidos, la hemoglobina al ceder el oxígeno tiene mayor facilidad para captar un protón. Y esto facilita el transporte
dióxido de carbono como carbaminohemoglobina y asimismo como bicarbonato. Sin embargo, en los alvéolos, la hemoglobina, al captar oxígeno, al transformarse en oxihemoglobina, cede el protón. Esto facilita a su vez que ceda el dióxido de carbono que transportaba como compuesto carbamínico. Y además, el protón cedido por la hemoglobina se combina con bicarbonato, originando dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono va a difundir hacia el aire alveolar. De esta manera vemos cómo el efecto que se produce en los tejidos favorece el transporte de dióxido de carbono de estas dos maneras y el efecto que se produce en los alvéolos al formarse oxihemoglobina favorece que ese dióxido de carbono pase a estar disponible para que difunda a los alvéolos.